Cosas del servicio, de Anton Chekhov. Leído por Carmen Will. El juez de instrucción y el forense del distrito iban a la aldea de Simia para practicar una autopsia. Sorprendidos en el camino por una borrasca de nieve, anduvieron extraviados largo tiempo y no llegaron a mediodía, según hubieran deseado, sino por la tarde, oscurecido ya. Se dispusieron a pernoctar en la isba posada del municipio. Allí mismo se hallaba el cadáver del agente de seguros Lisnitsky, que 3 días antes llegó al pueblo, se alojó en la isba en cuestión, pidió que le pusieran el samovar para tomar té y se descerrajó un tiro de la manera más inesperada. La circunstancia de que hubiese muerto de modo tan extraño, con el samovar puesto y con varios bocadillos sobre la mesa, dio pábulo a la sospecha de un asesinato. De ahí la necesidad de la autopsia. Una vez en el zaguán, los 2 viajeros se sacudieron la nieve y dieron varias patadas en el suelo para entrar en calor. Junto a ellos estaba el viejo alguacil Ilya Lashatchin, alumbrándoles con un velón que exhalaba fuerte olor a petróleo. ¿Tú quién eres? El Totskay, respondió el alguacil. ¿Y los testigos? Han debido de ir a tomar un poco de té, señoría. A la derecha estaba la habitación limpia, la de los huéspedes o señores. A la izquierda, la sucia, con una gran estufa y varios bancos o camastros. El doctor y el juez, seguidos del alguacil que sostenía el velón por encima de la cabeza, entraron en la limpia. En el suelo, junto a las patas de la mesa, yacía inmóvil un cuerpo largo cubierto con una sábana blanca. A la incierta luz del velón se distinguía, además de la blanca sábana, un par de chanclos de goma nuevos. Todo era tétrico allí. Las oscuras paredes, el silencio, los chanclos, aquel cuerpo inmóvil. Sobre la mesa se hallaba el samovar, frío desde hacía mucho, y a su alrededor pequeños envoltorios que probablemente contenían bocadillos. Suicidarse en la isba municipal. ¡Qué falta de tacto!, exclamó el forense. Si le entró gana de meterse un balazo en la cabeza, bien pudo hacerlo en su casa, en el desván o en otra parte. Tal como iba, sin quitarse el gorro, el abrigo y las botas de fieltro, se dejó caer en un banco. Su acompañante, el juez, tomó asiento en el de enfrente. Estos histéricos y neurasténicos son unos egoístas de tomo y lomo, continuó el médico tristemente. Si un neurasténico duerme con usted en la misma habitación, hace ruido con el periódico. Si está comiendo en la misma mesa que uno, es capaz de armar un altercado con su mujer sin reparar en la presencia de una persona extraña. Y si se le ocurre suicidarse, ya lo ve usted. Escoge una aldea, la posada del municipio, para dar a todo el mundo más quebraderos de cabeza. Esos señores no piensan más que en sí mismos, sean cuales fueren las circunstancias de la vida. En sí mismos y en nadie más. Se explica que los viejos tengan tanta inquina a este siglo nervioso. Los viejos tienen inquina a muchas cosas, objetó bostezando el juez. Muéstreles usted la diferencia entre los suicidios de antes y los de ahora. Antes, un hombre de bien se pegaba un tiro por haber malversado fondos públicos. El hombre de ahora se mata porque está hastiado de la vida, por aburrimiento. ¿Qué es mejor? En verdad, no lo sé. Pero convendrá usted conmigo en que pudo haber encontrado otro lugar donde suicidarse. Es un castigo, un verdadero castigo, intervino el alguacil. La gente está muy intranquila, señoría. Lleva 3 noches sin dormir. Y los chiquillos
Llora que te llora. Hay que ordeñar las vacas, pero las mujeres están asustadas y no quieren ir al establo. No vaya a ser que se les aparezca el muerto. Naturalmente, ya se sabe cómo son las mujeres, pero es que hay hombres que también tienen miedo. Apenas anochece, no hay uno que pase solo al lado de la isba. Van todos en manada. Y lo mismo le sucede a los testigos. El doctor Starshinka, hombre de mediana edad, barba oscura y lentes, y el juez instructor Lisain, rubio, joven, graduado tan solo 2 años antes y más parecido a un estudiante que a un funcionario, estaban silenciosos en sus asientos. Les contrariaba haber llegado con retraso. Ahora tendrían que esperar hasta que amaneciese, pernoctando allí. No eran más que las 5 y pico, y se figuraban una larga tarde, una noche oscura e interminable, el aburrimiento, la incomodidad de las camas, las cucarachas, la fresca del alba. Oyendo el ulular de la borrasca en la chimenea y en la buhardilla, pensaban en cuán distinto era todo aquello de la vida que deseaban para sí y con la cual soñaron antaño, y consideraron la enorme distancia que los separaba de sus compañeros que en aquel momento irían paseando por las calles iluminadas de la ciudad sin reparar en el mal tiempo, o se dirigirían al teatro, o estarían sentados en su gabinete leyendo algún libro. Oh, cuánto hubieran dado por encontrarse en la avenida Nevsky o en la Petrovka de Moscú, por oír cantar decentemente o por pasarse un par de horas en un restaurante. Bramaba la tempestad en la buhardilla y algo tableteaba coléricamente en el exterior. Quizá el rótulo de la isba. Usted haga lo que le plazca, pero yo no pienso quedarme aquí, dijo Starshinka, levantándose. Aún no son las 6, y como no es cosa de acostarse tan temprano, me iré a cualquier parte. Cerca de aquí vive Fontaunitz, unos 3 kilómetros. Me marcho a pasar la tarde allí. Alguacil, ve y dile al cochero que no desenganche los caballos. ¿Qué va usted a hacer?, preguntó a Lisain. Pues no lo sé. Creo que me echaré a dormir. El doctor se arrebujó en el abrigo y salió. Se le oyó hablar con el cochero. Tintinearon los cascabeles de los caballos, arrecidos de frío. El trineo arrancó. Aquí no debes pasar la noche, señor, dijo el alguacil al juez. Vete a la otra habitación. Está sucia, pero como es una sola noche, no importa. Le pediré un samovar a cualquier mujik, te lo pondré a calentar y luego te echaré un montón de paja para que duermas como un bendito, señoría. Al poco rato, el juez estaba sentado a la mesa en la habitación sucia, tomando té. El alguacil, de pie junto a la puerta, se mantenía en posición firme. Era un anciano de más de 60 años, bajito, flaco, encorvado, blanco, de sonrisa cándida y ojos lacrimosos. Producía a cada instante un chasquido con la lengua, como si tuviera en la boca un trozo de hielo. Vestía pelliza, calzaba botas y nunca soltaba un cayado que llevaba en la mano. La juventud del juez debía de causarle cierta pena, quizá por eso le trataba de tú. El alcalde, Fyodor Makarish, me ordenó que en cuanto llegase el comisario o el juez fuese a avisarle, dijo el alguacil. De modo que debo ir ahora. Hasta el municipio hay sus buenas 4 verstas. Con esta ventisca de nieve estará cubierto el camino, y no creo que pueda llegar allí antes de medianoche. ¿Cómo aúlla? Yo no necesito al alcalde, repuso Lisain. Aquí no tiene nada que hacer. Y mirando con curiosidad al viejo, le preguntó.
Abuelo, ¿llevas mucho tiempo de alguacil? Que si llevo mucho. Pues unos 30 años. A los 5 años de la libertad entré de alguacil. Haz la cuenta. Y desde entonces no paran estos pies. Hasta cuando la gente está de fiesta, yo voy de un lado para otro. Llega la Pascua, repican las campanas, Cristo ha resucitado, y yo camina que te camina con el zurrón a la espalda. Voy a la delegación de Hacienda, a correos, a casa del comisario, a la del alcalde, a la del recaudador de contribuciones, al municipio, a las casas de los señores, a las de los mujiks y a las de todos los cristianos. Llevo paquetes, citaciones, nóminas, cartas, impresos y comunicaciones. Y ahora, buen señor, han inventado unos papeles donde hay que poner unos números. Los hay amarillos, blancos y rojos. Y cada barín y cada mujik rico tiene que apuntar unas 10 veces al año cuánto ha sembrado, cuánto ha recogido, cuántos cuartillos o puds de centeno, cuántos de avena y cuántos de heno, y qué tiempo ha hecho, y qué clase de parásitos hay. Naturalmente, cada cual escribe lo que se le antoja. Todo es puro cuento. Pero a mí me toca ir de aquí para allá repartiendo los papeles y luego recogiéndolos. Fíjate en tu ejemplo. Bien sabes tú que es pura tontería sacarle las tripas a este pobre señor y que lo único que conseguirás es mancharte las manos. Sin embargo, te has molestado, señoría, y has venido porque hay que guardar las formas, y no hay más remedio. Pues yo llevo 30 años guardándolas. En verano, menos mal, hace calorcito y el suelo está seco, pero en invierno o en otoño las paso negras. Más de una vez he estado a punto de ahogarme o de helarme. Ha habido de todo. Me quitaron el zurrón en el bosque unos malhechores y me pegaron en ocasiones y hasta procesado estuve. ¿Procesado? ¿Por qué? Por fraude. ¿Cómo es eso? Pues verás. El escribano Yerisanov Grigoriev vendió a un contratista madera que no era suya. En una palabra, le engañó. Yo estaba allí cuando hicieron el trato. Y me mandaron a por vodka a la taberna. No creas que el escribano repartió nada conmigo. Ni siquiera me dio un trago de vodka. Pero, como pobre que soy, las apariencias me dan por hombre de poco fiar. Total, que nos juzgaron a los dos. A él lo mandaron a presidio y a mí me pusieron en libertad. Leyeron un papel en el juicio y todos estaban vestidos de uniforme. Créame, señoría, este servicio es la muerte para uno que no esté acostumbrado. En cambio, a nosotros no se nos hace tan difícil. Es más, cuando no anda uno de la ceca a la meca, hasta le duelen las piernas. Y en la casa es peor todavía. Si estás en casa, vete al municipio y enciéndele la estufa al escribano y tráele agua al escribano y límpiale las botas al escribano. ¿Y cuánto ganas? 84 rublos al año. Pero algún que otro ingreso tendrás, ¿no es cierto? ¡Qué gaje ni qué 8 cuartos! Los señores de hoy no sueltan una propina así como así. Son severos y están siempre enfadados. Les llevas un papel, se enfadan. Te descubres delante de ellos, también se enfadan. Le dicen a uno que no ha entrado por la puerta que debía, o que es un borracho,
o que huele a cebolla, o lo llaman zoquete o hijo de perra. Los hay mejores, pero tampoco estos dan nada. Lo que hacen es burlarse de uno y ponerle motes. Es el caso del barín Altuyen. Buena persona. No bebe y parece estar en su sano juicio, pero apenas me ve, se pone a gritar sin saber él mismo lo que habla. Además, me ha puesto un apodo. Dice que soy... administración. El alguacil pronunció una palabra, pero lo hizo en voz tan baja que no se le entendió. ¿Qué? Inquirió Lisain. Repítelo. La administración, repitió el alguacil en voz alta. Así me llama desde hace lo menos 6 años. Oh, la administración. Yo, sin embargo, no le hago caso. Que me llame como quiera, y Dios le ampare. A veces alguna señora me envía un vasito de vodka y un trozo de pastel. Ni qué decir tiene. Me lo tomo a su salud. Pero los que más dan son los mujiks. Los mujiks son más bondadosos y temen a Dios. Este ofrece una hogaza, aquel un plato de shier, el otro unos kopieks. Los jefes de las comunidades me convidan a té en la fonda. Los testigos acaban de irse a tomar té. Las Sachin me dijeron, quédate aquí cuidando al muerto hasta que volvamos. Y me dieron un kopek cada uno. Como no están acostumbrados a estas cosas, les da miedo. Ayer me gratificaron con 5 altines y me trajeron un vaso de té. ¿Y tú no tienes miedo? Sí que tengo, barín. Pero la obligación es la obligación y no hay manera de zafarse. Este verano llevaba conducido un preso a la ciudad. De pronto empezó a sacudirme puñetazos en el cuello. Uno, otro, y alrededor el campo, el bosque. ¿Cómo iba a escapar de él? Pues lo mismo sucede aquí. Al señor Lisnitsky lo conocía desde que era así de pequeño. También conocí a su padre y a su madre. Yo soy de la aldea de Nidoshotova, y los señores de Lisnitsky vivían a menos de una versta, casi lindando con nosotros. Tenía el señor Lisnitsky una hermana soltera, muy creyente y caritativa. Que Dios recoja el alma de su esclava Julia y le dé la gloria eterna. No llegó a casarse, y al morir repartió todos sus bienes. Dejó al monasterio 100 desiatinas de tierra y a nuestra comunidad campesina 200 para que rezáramos por su alma. Pero su hermano, el padre de este pobre difunto, escondió el papel y dicen que lo quemó en la estufa. Total, que se quedó con toda la tierra. Pensaba que le serviría de provecho, pero aguárdate, que en el mundo no se va muy lejos con la mentira, hermano. El barín estuvo loco alrededor de 20 años. Huía de la iglesia y murió sin confesar. Reventó de gordo. Estalló igual que un globo. Después al hijo, Siriosha, se lo embargaron todo para cobrarle las deudas. No le dejaron nada. Como tampoco andaba muy fuerte en instrucción y valía para bien poco, el presidente de la Diputación, que era tío suyo, se dijo: «Colocaré a Siriosha de agente de seguros, que para eso no necesita grandes conocimientos». Pero el barín era joven, orgulloso. También quería vivir a sus anchas, figurar más, tener más libertad. Y claro,
Se le hacía cuesta arriba recorrer la comarca en una carreta y tratar con los mujiks. Andaba con la cabeza gacha, mirando siempre al suelo, callado. Le gritaba uno al mismo oído, «Shirgyag, Shirgyag», y él no hacía más que volverse, preguntar, «¿Eh?», y bajar de nuevo la vista. Y ahora, ahí lo tienes. Se ha quitado la vida. No está bien, señoría. No está bien eso. Y no puede uno comprender ciertas cosas en este mundo. Dios misericordioso. Desde luego, tiene poca gracia que el padre de uno haya sido rico y uno sea pobre. Pero a todo hay que acostumbrarse. Yo también vivía bien en otros tiempos, señoría. Tenía 2 caballos, 3 vacas y cerca de 20 ovejas. Pero hoy me veo tan solo con un zurrón que, además, no es de mi propiedad, sino del municipio. Y la peor casa de Nidoshotova es la mía. Tenía Pelayo 4 lacayos y ahora Pelayo es un lacayo. ¿Cómo te has arruinado?, se interesó el juez. Por lo mucho que beben mis hijos. Beben tanto vodka que hasta resulta difícil creerlo. Lisain le oía y pensaba que él tarde o temprano regresaría a Moscú, mientras que el viejo se quedaría allí para siempre, yendo de un lado para otro. ¿Y cuántos ancianos como aquel, harapientos, desgreñados, de poco fiar, en cuya alma coexistían el latín, el vasito de vodka y la seguridad de que con la mentira no se va muy lejos, volvería a encontrar en el mundo? Después, cansado de escucharle, le ordenó que trajese paja para hacer la cama. En la habitación limpia había una cama de hierro con almohada y manta. Podían traérsela de allí. Pero el cadáver había estado 3 días a su lado. Quizás se sentase en ella antes de morir, y ahora daba reparo utilizarla para acostarse. Y no son más que las 7:30, pensó Lisaín mirando el reloj. ¡Qué horror! No tenía sueño, pero para matar el ocio y el aburrimiento, se tendió en un banco y se tapó con la manta. Lashatin, que retiraba la vajilla, salió y entró varias veces, jadeando y produciendo con la lengua su eterno chasquido. Luego se detuvo un rato junto a la mesa y por último cogió el velón y se marchó. Al ver desde detrás sus largos cabellos blancos y su cuerpo encorvado, Lisaín pensó, un brujo de alguna ópera. Estaba oscuro. Tras las nubes debía de hallarse la luna, pues se distinguían perfectamente las ventanas y la nieve en los marcos. Bramaba la ventisca. «Padrecito mío», aulló una vieja en la buhardilla, o al menos lo pareció. ¡Bum! Chocó algo contra la pared en el exterior. ¡Bum! El juez puso oído. No había ninguna vieja. Era el viento que aullaba. Como hacía fresco en la casa, Lisaín se echó el abrigo por encima de la manta. Mientras entraba en calor, pensó cuán lejos estaba todo aquello, la borrasca, la isba, el viejo, el cadáver de la habitación vecina, de la vida que él soñaba, y cuán ajeno, mezquino y aburrido era para él. De haberse suicidado aquel hombre en Moscú o en sus alrededores, la investigación hubiera sido interesante, notable, y hasta puede que diera miedo dormir a tan poca distancia del cadáver. Pero aquí, a más de 1000 verstas de Moscú, todo adquiría un color distinto. La vida no era vida, ni la gente gente, sino algo que existía para cubrir las formas,
como decía Lashatin. De aquello no quedaría el menor rastro en la memoria, borrándose de ella apenas abandonase Simia. La patria, la verdadera Rusia, eran Moscú y San Petersburgo, mientras que Simia era una provincia, una colonia. Para soñar con representar un papel, con la popularidad, con ser, por ejemplo, juez especial, fiscal de una audiencia territorial o personaje de sociedad, había que pensar en Moscú. Vivir significaba vivir en Moscú. Aquí, en cambio, no se sentían aspiraciones, se resignaba uno con la humildad de su papel y solo ansiaba una cosa: irse cuanto antes. Lisaen se trasladó imaginativamente a las calles de Moscú. Entró en casas conocidas, visitó a sus parientes y a sus compañeros, y su corazón se contrajo al pensar que tenía 26 años y que, aunque solo consiguiera escapar de Simia y volver a Moscú dentro de 5 o de 10 años, aún sería pronto, pues le quedaba por delante toda una vida. Amodorrado ya, y cuando las ideas comenzaron a confundírsele en la cabeza, aún se imaginó los largos pasillos de la audiencia de Moscú. Se vio a sí mismo pronunciando un discurso, vio a sus hermanas y vio también una orquesta que incomprensiblemente no hacía otra cosa que zumbar bum, trac. Volvió a sonar. Bum. De pronto recordó que una vez, en la alcaldía de un pueblo, mientras él conversaba con el tenedor de libros, entró en la oficina un señor de ojos oscuros, pelo negro, delgado y pálido. Sus ojos tenían la desagradable expresión de quien ha dormido una larga siesta, y eso estropeaba su perfil fino y sagaz. Tampoco le sentaban, por bastas, las botas altas con que iba calzado. El contable le presentó: nuestro agente de seguros. Con que era Lisnitsky, este mismo, dedujo Lisaín. Recordó la plácida voz y los andares de Lisnitsky y tuvo la impresión de que en aquel mismo instante alguien andaba muy cerca de él, con el mismo paso que el ahora difunto. Experimentó un temor repentino y un frío intenso invadió su cabeza. ¿Quién va?, gritó sobresaltado. El Totskay, Lasachin. ¿Qué quieres? Que su señoría me permita irme. Antes me dijiste que no necesitabas al alcalde, pero temo que se enfade, porque me mandó avisarle. ¿No convendrá ir? Déjame en paz y no me molestes. Se enojó Lisaín y volvió a taparse. No vaya a enfadarse. Voy a avisarle, señoría. Adiós. Lashatin salió. Alguien estaba hablando a media voz en el zaguán. Debían de ser los testigos que habían vuelto. Mañana dejaremos libres a estos infelices lo más pronto posible, pensó el juez. Comenzaremos la autopsia apenas amanezca. Ya se había adormilado de nuevo cuando volvieron a sonar pisadas, pero estas no eran tímidas, sino rápidas y ruidosas. Se oyó un portazo, voces, frotar una cerilla. ¿Duerme usted?, preguntaba, presuroso y malhumorado, el doctor Starshiunka, encendiendo fósforo tras fósforo. Estaba cubierto de nieve y exhalaba frío. ¿Duerme usted? Levántese y vámonos a casa de von Taunitz. Ha enviado su coche para llevarle. Vamos, allí por lo menos cenará usted y dormirá como las personas. Ya ve que he venido yo mismo a recogerle. Los caballos son muy buenos. Llegaremos en 20 minutos. ¿Y qué hora es? Las 10:15. Lisaín, soñoliento y disgustado, se puso las botas, el abrigo
el gorro y el capuchón, y salió con el doctor. Aunque el frío no era muy intenso, soplaba un viento fuerte y penetrante, arrastrando consigo nubes de nieve que parecían correr atemorizadas. Bajo las vallas y los porches se habían formado ya altos montones. El médico y el juez subieron al trineo, y el cochero, blanco todo él, se inclinó hacia ellos para cubrirles los pies con la piel destinada al efecto. Ambos tenían calor. ¡Adelante! Cruzaron el pueblo, rompiendo las gruesas bridas. Lisaín dio rienda suelta a sus desilvanados pensamientos con la mirada puesta en el caballo de la derecha que levantaba nieve con los cascos. En todas las isbas brillaban luces como en vísperas de alguna festividad importante. Los campesinos no dormían por miedo al difunto. El cochero callaba, sombrío, quizá aburrido por el mucho tiempo que hubo de esperar ante la isba municipal. Se había puesto también a pensar en el muerto. «En casa de Taunitz», dijo Starshyunka, «cuando se enteraron de que se había quedado usted a pasar la noche en la isba, se lanzaron todos sobre mí reprochándome que no me lo hubiera llevado conmigo». A la salida del pueblo, en una curva, el cochero gritó repentinamente a voz en grito: «¡Eh! ¡Apártate!». El trineo raudo dejó atrás a un hombre que, metido en la nieve hasta la rodilla para dejar paso, miraba a la troika. El juez vio un callado corvo, una barba y un zurrón. Le pareció que era Lashatin e incluso creyó ver en su cara una sonrisa. Pero la figura desapareció pronto. Al principio el camino bordeaba un bosque y después seguía por un claro talado entre los árboles. Desfilaron viejos pinos, abedules jóvenes y altos robles carcomidos que se erguían solitarios en los calveros abiertos recientemente a golpe de hacha. Pero a poco tardar, todo se confundió, perdiéndose entre nubes de nieve. El cochero aseguraba ver el bosque. El juez, en cambio, no distinguía más que el caballo en el que tenía fija la mirada. El viento azotaba las espaldas. De pronto los caballos se detuvieron. «¿Qué pasa?», inquirió enojado Starshyunka. Sin decir palabra, el cochero descendió del pescante y se puso a correr alrededor del trineo, pisando con los talones. A cada vuelta agrandaba el círculo, alejándose del trineo. Parecía bailar. Por último regresó al pescante y comenzó a girar hacia la derecha. «¿Nos hemos perdido?», se inquietó Starshyunka. «No, no es nada». Pasaron por otra aldea. Ni una sola luz. Nuevamente el bosque y los campos nevados. Vuelta a extraviarse y vuelta a descender el cochero y a bailar junto a la troika. Continuó esta por una oscura avenida, corriendo a buena velocidad. El caballo del costado, brioso y pujante, pegaba con los cascos en la parte delantera del trineo. En aquel trayecto los árboles ululaban hasta infundir miedo y no se veía nada, como si fueran volando en el vacío. Pero de pronto hirió su vista la resplandeciente luz de una entrada y de varias ventanas, al mismo tiempo que sonaban voces y ladridos. Habían llegado. Mientras abajo en el recibidor se quitaban los abrigos y las botas, sonó arriba, interpretado al piano, Un petit verre de Clicquot, y se oyeron pisadas de niño. Los recién llegados percibieron enseguida un ambiente acogedor, el hálito de las viejas mansiones señoriales donde, sea cual fuere el tiempo, siempre se nota calor, limpieza, comodidad. «Magnífico», dijo von Taunitz, un señor gordo con patillas largas y con un cuello increíblemente grueso, estrechando la mano del juez. «Magnífico. Tenga la bondad de pasar. Me alegro infinito de conocerle. En realidad, somos hasta colegas, en cierto modo. En tiempos hice de fiscal, aunque fue solo 2 años. Después me vine aquí a cuidar de mi hacienda.
y me he hecho viejo. Un viejo cascarrabias, como suele decirse. Tengan la bondad de pasar. Repitió su invitación, conteniendo la voz para no hacer ruido, y acompañó a los huéspedes arriba. Mi mujer murió. Le presento a mis hijas, continuó diciendo, y volviendo la cabeza gritó con voz de trueno a los criados que estaban en el piso inferior. «Avisad a Ñá para que el coche esté preparado a las 8 de la mañana». Se hallaban en la sala sus 4 hijas, hermosas doncellas de vestidos grises y peinados idénticos, acompañadas de una prima, también joven y bonita, con sus hijos. Starshunka, que las conocía, les rogó que cantasen algo. 2 de las señoritas se mostraron reacias, afirmando que no sabían y que no disponían de partituras, pero la prima se sentó al piano y las 2 hermanas cantaron con voz trémula un dúo de la Dame de Pique. Luego tornaron a tocar Un petit verre de Clicquot y los niños se pusieron a saltar, llevando el compás con los pies. Starshunka también comenzó a dar saltos, causando la hilaridad general. Poco después se despidieron los niños para acostarse. El juez rió, bailó un rigodón, cortejó a las señoritas y no dejó de pensar si todo aquello no era un sueño. Primero la habitación negra de la isba, el montón de paja en un rincón, el ruido de las cucarachas, el miserable mobiliario, la voz de los testigos, el viento, la nieve, el peligro de perderse en el campo. Y de buenas a primeras, aquellos soberbios aposentos iluminados, los acordes del piano, chicas bonitas, niños con tirabuzones, risas alegres y felices. Semejante transformación se le antojaba cosa de fábula. Y lo más extraño era que tales cambios pudieran producirse en una distancia de 3 kilómetros o en el transcurso de 1 hora. Estos sombríos pensamientos le impedían gozar plenamente, dándole a entender que lo que tenía a su alrededor no era la vida, sino fragmentos de ella, que allí todo era fortuito y que no cabía hacer deducción alguna. Llegó a sentir compasión por las muchachas, cuya existencia transcurría y terminaría en aquellas tierras remotas, en una provincia, lejos de las esferas cultas donde nada era casual, donde todo tenía sus normas y su sistema, y donde hasta los suicidios eran comprensibles y sería posible explicar sus causas y su importancia en la marcha general de la vida. Creía Lisaín que el hecho de que en aquellas soledades la vida se le hiciera incomprensible e invisible significaba que allí no había vida alguna. Mientras cenaban, la conversación recayó en Lisnitsky. «Deja mujer y un hijo», comentó Starshunka. «Yo prohibiría casarse a los neurasténicos y a todos los que padecen trastorno del sistema nervioso. Les quitaría el derecho y la posibilidad de multiplicarse y de procrear seres semejantes a ellos. Traer al mundo criaturas con enfermedades nerviosas es un crimen». «Pobre hombre», se conmovió von Taunitz, moviendo lentamente la cabeza con un suspiro. «¿Cuánto hay que cavilar y sufrir para decidir quitarse la vida? Una vida joven. En cualquier familia puede suceder eso, y es horrible. No hay modo de resignarse con semejante desdicha. Es algo imposible de soportar». Todas las hijas le oían en silencio, serias, puesta la vista en él. Lisaín se creyó obligado a decir también unas palabras, pero a falta de algo más enjundioso, se limitó a un comentario. «Verdaderamente, los suicidios son un fenómeno desagradable». Durmió en una habitación abrigada, en un lecho mullido, cubierto con una manta bajo la cual había una sábana fina y fresca. Sin embargo, no experimentó una sensación de bienestar. ¿Acaso fuese porque en la habitación contigua el doctor y von Taunitz estuvieron conversando largamente y porque arriba, sobre el tejado y en el interior de la chimenea,
La ventisca rugía igual que en la isba del municipio y aullaba con el mismo acento lastimero. La mujer de Taunitz había muerto 2 años antes, y él, que no se resignaba con esta verdad, la evocaba en todas sus conversaciones, fuesen cuales fueren. Aquel hombre era ya lo menos parecido a un fiscal. ¿Será posible que yo llegue un día a estar como él?, se preguntaba Lisaín al borde del sueño, oyendo a través del tabique la voz tímida de von Taunitz, una voz de desamparado. Durmió intranquilo. El calor le enervaba. Soñó amodorrado que no se hallaba en la casa de Taunitz ni en un lecho blando y limpio, sino echado en la paja, en la isba, oyendo a los testigos hablar a media voz, con Lisnitsky tendido a cosa de 15 pasos. También le pareció ver en sueños cómo el agente de seguros, de pelo negro, pálido, calzado con altas botas polvorientas, llegó a la oficina del contable. Oyó la voz de este, nuestro agente de seguros. Luego se figuró que Lisnitsky y el alguacil Lasachin iban por el campo nevado, hombro con hombro, apoyándose mutuamente. La ventisca arremolinaba la nieve sobre ellos. El viento les azotaba la espalda y ellos, impasibles, avanzaban cantando. Caminamos, caminamos, caminamos. El viejo tenía el aspecto de un brujo de ópera y ambos cantaban como si estuviesen en el teatro. Caminamos, caminamos, caminamos. Vosotros estáis abrigados, con luz, en cama mullida. Nosotros caminamos en medio de la helada, de la ventisca, con nieve hasta la rodilla. No conocemos la tranquilidad ni la alegría. Llevamos sobre nuestras espaldas todo el peso de esta vida, de la vuestra y de la nuestra. Caminamos, caminamos, caminamos. Lisaín se despertó y se sentó en la cama. ¡Qué pesadilla tan oscura y tan ingrata! ¿Por qué se le habían aparecido juntos el agente y el alguacil? ¡Qué absurdo! Pero ahora, sentado en el lecho, con el corazón palpitante y la cabeza entre las manos, creyó que, en efecto, algo de común había en la vida del agente de seguros y en la del alguacil. ¿No iban también por el mundo hombro con hombro, apoyándose el uno al otro? Un nexo invisible, pero trascendental y necesario, existía entre los dos, incluso entre los dos y Taunitz, y entre todos, sin excepción. Ni siquiera en el más remoto de los desiertos había nada casual. Todo se regía por una mente común. Todo tenía un alma, un objetivo. Y para comprenderlo así, no bastaba con pensar o meditar. Se necesitaba probablemente el don de desentrañar la existencia, don que, al parecer, no todos poseían. El infeliz suicida, el neurasténico, como le llamaba el médico, el anciano mujik, que se pasaba los días yendo de un hombre a otro, constituían casualidades, fragmentos de la existencia, a juicio de quienes consideraban la suya propia como una casualidad. En cambio, constituían partes de un organismo magnífico e ingenioso para quienes veían en su vida una parte del organismo general y sabían comprenderlo. Así pensaba Lisaín. Era una idea antigua y recóndita que solo ahora se revelaba en su conciencia con amplitud y nitidez. Volvió a acostarse, se adormiló y de nuevo vio a las dos figuras marchando juntas y cantando: caminamos, 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 recogemos de la vida lo más duro y amargo, os dejamos lo fácil y lo agradable, y vosotros, mientras cenáis, podéis discutir fría y serenamente por qué sufrimos y morimos nosotros y por qué no estamos tan sanos y tan contentos como vosotros. Lo que cantaban se le había ocurrido a él más de una vez, pero este pensamiento había sido velado por otros y solo se mostraba tímidamente
como una lejana lucecita en una noche de niebla. Lisaín sentía que aquel suicidio y los infortunios de los Moujiks pesaban sobre su conciencia. Qué horrible era resignarse con que aquellos hombres, sumisos ante su destino, echasen sobre sus espaldas lo más abrumador y lo más negro de la existencia. Conformarse con esto y desear para sí una vida radiante y bulliciosa entre gente feliz y satisfecha equivalía a soñar con nuevos suicidios de hombres agobiados por el trabajo y las preocupaciones, o de personas débiles y desamparadas que solo se mencionan a la hora de cenar en tono de fastidio o de mofa, pero a las que nadie ayuda. Y de nuevo, caminamos, caminamos, caminamos. Era como si le martilleasen las sienes. Por la mañana se despertó temprano con dolor de cabeza, desvelado por los ruidos. En la habitación vecina, von Taunitz hablaba en voz alta con el doctor. «No pueden ustedes marcharse ahora. Miren qué tiempecito. En vez de discutir, trate de convencer al cochero. Ni por 1.000.000 les llevaría con este tiempo». «Pero si no son más que 3 verstas», objetó el doctor con voz suplicante. «Aunque no fuera más que media, cuando es imposible, es imposible. Salga del portalón y verá qué infierno. Antes de 1 minuto habrán perdido el camino. Diga lo que diga, no les dejaré salir por nada del mundo». «Quizá se calmará para la tarde», apuntó el moujik, que encendía la estufa. El doctor se puso a hablar de los rigores de la naturaleza que tanto influían en el carácter de los rusos, de los largos inviernos que, dificultando la libertad de movimiento, frenaban el desarrollo intelectual de la gente. Y Lisaín oía con fastidio todas aquellas divagaciones, miraba por las ventanas las lomas de nieve amontonadas junto a la valla, el blanco polvillo que cubría todo el espacio visible, los árboles que, agobiados, se vencían hacia la derecha o hacia la izquierda. Y oyendo los aullidos y los golpes, pensaba sombrío: ¿qué moraleja cabe deducir? No hay más que una tempestad. A mediodía almorzaron y después vagaron por la casa sin objeto alguno, asomándose a las ventanas de cuando en cuando. «Lisnitsky sigue allí», pensaba Lisaín viendo los remolinos de nieve girar sobre las dunas vertiginosamente. «Lisnitsky sigue allí y los testigos esperan». Hablaron del tiempo, asegurando que las nevascas solían durar 2 días y rara vez se prolongaban más. Merendaron a las 6, luego jugaron a las cartas, bailaron, cantaron, cenaron y, bien entrada la noche, se acostaron. Por la madrugada amainó la tempestad. Cuando se levantaron en la casa y miraron al exterior, los desnudos sauces, con el ramaje levemente inclinado, estaban inmóviles. El tiempo, aunque brumoso, era apacible. Se diría que la naturaleza se sentía avergonzada de sus desmanes, de sus noches de locura y de sus pasiones desatadas. El coche, con los caballos enganchados en hilera, esperaba ante el porche desde las 5 de la mañana. Una vez que amaneció, el doctor y el juez se pusieron los abrigos y las botas, se despidieron de su anfitrión y salieron. A la entrada, junto con el cochero, se hallaba el conocido Tzotskay Ilya Lashatchin, descubierto, con el viejo zurrón de cuero al hombro, lleno de nieve todo él, y con la cara roja y sudorosa. Un criado, que salió para acomodar a los huéspedes en el trineo y taparles las piernas y los pies, le miró con odio y le apostrofó: «¿Qué haces aquí, viejo del diablo? Ya te estás largando». «Señoría, la gente está intranquila», dijo Lashatchin, sonriendo ingenuamente con todo el rostro, contento, al parecer, de haber encontrado a quienes buscara tanto tiempo. «La gente está muy nerviosa y los niños lloran. Pensaban, señoría,
que se habían marchado ustedes de nuevo a la ciudad. Tengan un poco de caridad cristiana, bienhechores nuestros. El doctor y el juez no contestaron. Instalándose en el trineo, se marcharon a Simia.